Quiero vivir descalza, caminando tu camino. Quiero aprender a estar en paz conmigo. Quiero entender que amar no da derechos adquiridos. Quiero llevar luz al fondo de todos los abismos. Quiero vivir despierta, amando lo que miro. Quiero ir más allá. Quiero ir más allá, más allá, más allá de lo que alcanzan mis sentidos, más allá de lo que sienten mis latidos. Quiero vivir más allá, más allá, más allá, más allá de mí, de lo que creo mío, más allá de lo que puedo conocer, más allá de lo que intuya por mi fe. Quiero vivir más allá, más allá, mucho más allá de mí, allí te encontraré. Más allá de mí. Más allá de mí. Quiero saber templar mi criterio y mi razón, que seas solo tú quien me oriente el corazón, que me despoje de mí para sentir tu calor, que te den solo a ti cuando actúe con amor. Quiero ascender las cumbres que no alcanza mi canción. Quiero bajar al valle que cimienta mi clamor y encontrarte al fin, más allá, más en mí, y dejar que seas tú, Señor, mi mejor yo. Quiero ir más allá, quiero ir más allá, más allá, más allá de lo que alcanzan mis sentidos, más allá de lo que sienten mis latidos. Quiero vivir más allá, más allá, más allá, más allá de mí, de lo que creo mío, más allá de lo que puedo conocer, más allá de lo que intuya por mi fe. Quiero vivir más allá, mucho más allá de mí, allí te encontraré. Más allá de mí.
En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, los versos 21 y 28 a 31, en la Reina Valera del año 1995, dice así: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿No has sabido ni has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Junto a esta lectura para este día compartimos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versos 29 a 39, también en la lectura de la versión Reina Valera revisada en el año 1995. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de muchas enfermedades y echó afuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún un poco oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba afuera los demonios. Estas son unas hermosas porciones de la palabra de Dios que nos habla, en el caso del profeta, de la palabra oída de parte de Dios en el texto del Evangelio, las curaciones que Jesús hacía y cómo él tenía como misión, como vocación, la predicación de un mensaje en el nombre de Dios. En las lecturas bíblicas indicadas para este día había una tercera lectura en 1 Corintios 9, 16 a 23, en la que el apóstol Pablo afirma: ay de mí si no anunciara el Evangelio. O como dice en otras versiones: ¿qué sería de mí si no lo anunciara? Es una pregunta retórica que él mismo de todas maneras contesta, afirmando su identidad como proclamador de la buena noticia. Pablo dice que para él el ministerio de la predicación del Evangelio es una comisión que le ha sido encomendada, por lo cual dice: siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo, para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos, dice, salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo da cuentas que predicar el Evangelio lo ha transformado en siervo y lo ha desafiado a identificarse con personas diferentes a él, con personas en sus debilidades. Se ha hecho judío con los judíos, se ha hecho gentil con los gentiles, se ha hecho débil con los débiles, para que en su identificación con los demás
algunos de esos otros y de esas otras, se identifique por consiguiente con el Evangelio del cual Pablo se identifica y define como copartícipe. Esto lo hago, dice Pablo, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, dice de una manera poderosa. Y no es poca cosa. Pablo está afirmando que al asumir la tarea de predicador, él mismo se está haciendo parte de la buena noticia que comparte, valga la redundancia, copartícipe del Evangelio, parte integral de ese mismo Evangelio. Y es así, la persona que anuncia la buena noticia de Jesús termina de muchas maneras siendo mucho más que solo el envase en el cual viene el mensaje. La persona se acerca a la buena noticia no solo por lo que oye, sino por lo que ve. El discípulo y la discípula de Jesús habla del amor del mundo y lo practica, y así se hace parte del Evangelio. Su propia vida se transforma en una buena noticia que puede ser compartida con alegría en la comunidad que le rodea. Y les cuento de esta tercera lectura que hoy no leímos porque está en relación directa con el Evangelio y con la palabra profética que acabamos de leer. Y además guarda una relación con nuestro entorno y contexto histórico en estos tiempos de pandemia en que la gente sensata busca certezas de salud. El relato de Marcos refiere de una palabra y de una predicación que se ponía en práctica aportando salud a la gente, por lo cual resulta una buena noticia. En ese sentido es que ese evangelio para la suegra de Pedro repercute en salud, igual que para la cantidad de personas enfermas que en la noche se acercan y se agolpan en las puertas de la casa en la que estaba Jesús una vez oída en el pueblo la noticia de la salud de la suegra de Pedro, a quien se le quitó la fiebre por acción de Jesús. Sin embargo, Jesús no se queda solo con la sanidad de aquella persona llegada, ni de las personas que le rodean, sino que temprano en la mañana se dirige a orar y de orar a servir a otros lugares, a otros barrios, a llevar la predicación a otros lugares, como lo dice explícitamente el texto. La porción pequeña leída en el primer capítulo del Evangelio más antiguo que disponemos en la Biblia, nos habla del ministerio de Jesús en Galilea y nos muestra el inicio de su labor en una casa. Pero inmediatamente la misión es ampliada al barrio, al pueblo, y rápidamente el desafío pasa a ser ir más allá de los límites cercanos para que otras localidades, para que otros lugares puedan recibir ese mismo mensaje necesario que aporta esperanza y que aporta salud a la población. El Evangelio se trata en las palabras y los gestos de Jesús de una cuestión integral que incluye palabra, que incluye acción solidaria y que aporta sanación a la vida de las personas en su entorno más cercano. El primero es la suegra de un discípulo que obtiene salud, luego la búsqueda de sanación para los enfermos del pueblo que se acercan y rodean y llenan la casa donde estaba Jesús. Pero rápidamente los límites de los cercanos son trascendidos por esa necesidad de llevar palabra, predicación, salud, que no quede encerrada en los límites estrechos de una casa o de un pequeño poblado, de una pequeña aldea. Las buenas noticias hay que compartirlas más allá de nuestras fronteras. Por eso en todos los casos nos encontramos con un Jesús siendo la respuesta para esa gente que está desesperadamente buscando salud, buscando a Jesús, esperando su palabra, su gesto solidario y su acción. Y hoy, ¿cuál es el panorama en nuestros tiempos?
Hoy hay muchos buscando a Jesús, o esperamos la salud solamente con el uso de una mascarilla o de la limpieza de las manos, que ciertamente es recomendable, aconsejable y necesario. Pero la pregunta es, ¿a dónde queda Jesús ante nuestras necesidades en estos tiempos de pandemia? Vale la pregunta. ¿Es Jesús en estos días importante a la hora de procurar salud? ¿O ahora nos arreglamos con la vacuna, recurriremos a ella y dejaremos a un lado las cuestiones que tienen que ver con otras áreas de la vida que en una comprensión holística de la existencia van más allá del cuerpo, más allá de lo biológico, incluyen todo lo que es la salud de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestros pensamientos? Yo me preguntaba ahora ante los desafíos, ¿verdad?, de la pandemia, si necesitamos hoy o no a Jesús en nuestras casas y en nuestros barrios o más allá de nuestras fronteras cómodas. Puedo contarles de la experiencia de los vecinos de mi casa, que siendo la gran mayoría de ellos de la tradición católica, ya hace varios meses, terminando el año pasado, que me pidieron la oportunidad de acompañarles en unas experiencias de oración y de compartir del Evangelio en la calle, en la acera, frente a la casa de uno de estos vecinos, donde nos juntamos casi 15, 20 personas para oír relatos básicos del Evangelio que nos aportan esperanzas en estos tiempos difíciles. Y para mi gran sorpresa, ¿verdad?, la motivación de ellas y de ellos es la búsqueda de ese espacio que les aporta salud en términos de lo que tiene que ver con sus aspiraciones más profundas. Por eso uno debe preguntarse en qué medida nosotros hoy ponemos a Jesús o no en el centro cercano a nuestras casas, o lo dejamos a un lado y solamente entendemos la salud como lavarse las manos, ¿verdad? Lo que, reitero otra vez más, es necesario, ¿verdad? Déjenme decirles que al hablar de esto, al sugerir que necesitamos a Jesús para aportar a la salud de nuestras vidas, no estoy diciendo que la medicina, que las vacunas, que los médicos no son necesarios. Todo lo contrario, aquí afirmamos una visión de la vida donde la ciencia y aquellas personas que trabajan en la ciencia son bendiciones que Dios ha dado a la humanidad y tenemos que seguir sus consejos, sus recomendaciones, sus instrucciones. Es decir, usted vacúnese. Procure la vacuna para protegerse del COVID, de la influenza, de la hepatitis, del papiloma humano en los niños y en las niñas. Pero en términos existenciales, en términos del sentido de la vida, en términos de aquello que llamamos las cuestiones espirituales que dan razón de ser a la existencia, vacúnese con Cristo. Vacúnese del Evangelio, de la buena noticia. Busque la palabra como su medicina. Haga cita para encontrarse con Jesús. ¿Cuántos hay hoy, ya luego de un año de la pandemia, que ciertamente no se congregan? Al principio lo hacíamos solamente por una cuestión de cuidarnos. Hoy nosotros seguimos manteniendo protocolos estrictos de distancia, de protección con la mascarilla puesta adecuadamente, limpieza, etc. Pero no congregarse con esos cuidados, no orar, no buscar la edificación en este tipo de mensajes de video o en tantas otras oportunidades que tenemos para crecer en nuestra espiritualidad. Sin embargo, a la hora de buscar una cita médica, evidentemente no la olvidamos, o de ir a un supermercado, pues así vamos. ¿Por qué no aplicar el mismo compromiso, el mismo tiempo, hasta los mismos recursos y dinero para las cosas del Señor, cuando sí las usamos para los menesteres que tienen que ver con la vida cotidiana? ¿O es que Dios ya no tiene un espacio en esta comunidad moderna en la cual nosotros vivimos con los desafíos de la pandemia? ¿O es que ya no es necesario oír su voz?
Son las preguntas que se hace el profeta Isaías también, cuando ante el cansancio, la fatiga, el desmoronamiento de la esperanza, él le pregunta al pueblo: ¿ya no se acuerdan de Dios? ¿No eran ustedes las y los que conocían a Dios y le habían oído? ¿No se acuerdan ya de las palabras de Dios? ¿No es Él quien les habló, quien les llamó, quien creó todo, quien no se cansa de hacer el bien, quien está ahí para renovar las fuerzas de su pueblo? ¿Se olvidaron de Dios en tiempos de pandemia? Hoy más que nunca debemos recordar con el profeta Isaías que fue Dios el que dio esfuerzo al cansado, el que multiplicó las fuerzas del que no tenía ninguna. Como dice el profeta, mirando la realidad que le circunda: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo espero que ustedes, varones y mujeres de la fe, superen el tiempo de la pandemia con salud y se levanten renovados y renovadas como las águilas para dar testimonio de aquel que nos lleva de las tinieblas a la luz admirable. La buena noticia: hoy más que nunca debemos acercarnos a Dios, oír su palabra, apoyarnos en sus fuerzas y caminar a su lado reconociendo que somos enfermas y enfermos en búsqueda de la salud, de una salud plena y total que Dios nos puede dar a través de la obra de las personas que trabajan con la ciencia, pero también a través de la cercanía con ese espíritu que da vida, que renueva las esperanzas y que nos mueve renovados a ir más allá de nuestros barrios para seguir anunciando a Jesús como el modelo para una vida verdadera y saludable. Que así nos ayude el Señor. Amén. Si pudiera borrar las cosas que enferman tanto mi alma, si pudiera desdecirme de tanta palabra irada, si pudiera deshacer tanto daño como he hecho, si pudiera comprender que un abrazo es un comienzo, si pudiera confiar en tu amor y no en mis fuerzas, si pudiera caminar hacia ti y abrir mi puerta, si pudiera descifrar las marañas de mi mente, si pudiera no sentirme tan enferma, tan doliente. Mírame, pues tu mirada me ilumina el corazón. Tócame con tu caricia que bendice mi oración. Estréchame con tu abrazo, álzame, tenme en tus brazos, acompáñame por siempre y no temeré el cansancio. Guíame, dame tu mano para no perder la senda, muéstrame
sana mi vida, cantaré tu desmesura cada uno de mis días. Yo quiero darte posada, quiero ampliar la mirada, ser refugio para otros, despojarme y darlo todo. Quiero acogerte en mi casa. Cúrame, Señor.